Amigos, y en nuestro espacio de este martes tenemos como invitado a un representante de las aseguradoras de nuestro país, una creo de las más importantes. Se trata de Jaime Aluralde, él es gerente comercial de Seguros Venezuela. Y es que durante la pandemia, por supuesto que muchísimas empresas se han visto afectadas, pero principalmente el sector asegurador. Nos preguntamos qué ha pasado, sobre todo en Venezuela, y teniendo también como posibilidad la de atender pacientes con COVID que son justamente asegurados. Jaime Aluralde, gracias por recibir nuestra invitación. Y bueno, quisiéramos conocer un poco del panorama con el cual ustedes han tenido que enfrentarse durante este último año. Bueno, sí, sin duda que el COVID ha venido a desajustar, a agravar la situación de la salud mundial. Y bueno, las compañías de seguros también viven en este mismo mundo y pues obviamente han sido severamente afectadas. A nivel mundial también, pues las compañías de seguros en muchísimos países ha dado cobertura al COVID, que por lo menos en el caso de Venezuela, las compañías de seguro, las epidemias, las pandemias, no están cubiertas por las pólizas de salud. Y no están cubiertas no por capricho de las compañías de seguros, ni como lamentablemente dicen por ahí de la letrica pequeña. Si algo está claro y grande en una póliza, en el contrato de seguro, en el contrato de seguro, es precisamente las exclusiones. Y en las pólizas de salud, todas las pólizas de salud, o como comúnmente se denominan, las pólizas de HCM, o de hospitalización, cirugía de maternidad en Venezuela, excluyen todo lo que es virus, pandemias y epidemias. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que recordar que las compañías de seguros tienen algo que se llama prima, que es lo que llamamos también el costo del seguro. Esas primas se estiman o se calculan teniendo como base estudios matemáticos, estudios actuariales, estudios estadísticos. No hay estadísticas o no había estadística en el mundo. Vemos cuándo empiezan, cuánto duran y cómo las vamos a enfrentar. Entonces, claro, las compañías de seguro pues tampoco pueden inventar las primas. Esas primas, una vez que se realicen los estudios matemáticos actuariales, pasan a la superintendencia de la actividad aseguradora para que las apruebe. Es decir, no es un capricho de las compañías de seguros no cubrir COVID, es que simplemente no ha habido estadísticas mundiales para poder calcular el costo de una prima con COVID. Esto trajo como consecuencia que la siniestralidad se disparara. La siniestralidad no es otra cosa que la cantidad de siniestros con respecto a las primas cobradas. Entonces, al tener más siniestros, pues obviamente más siniestros que primas, no hace falta ser matemático ni actuario para darse cuenta que al tener más siniestros que primas, pues los resultados son realmente alarmantes. En el caso de Venezuela, a pesar de no estar cubierta el COVID, las compañías de seguro se deben a un mercado, se deben a un asegurado, pues ellas le hicieron frente al COVID, siguen dándole frente al COVID y van a seguir dándole frente al COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, nos debemos a la larga al asegurado. Ciertamente somos empresas, las compañías de seguros son empresas con fines de lucro, pero también se deben a los asegurados. Y qué mejor manera que retribuirle a los asegurados esta cobertura, que cada día se vuelve más costosa y más complicada. Ya hay temores de una tercera ola del COVID, pues imagínense lo que puede pasar si realmente llegáramos a ser afectados por una tercera ola. En síntesis, pues el COVID ha lesionado severamente los patrimonios de la compañía, sin ninguna duda. Al día de hoy, ¿tienen ustedes una proyección de lo que ha sido las pérdidas de las aseguradoras en Venezuela? Del mercado, sí. Del mercado, ojo, son cifras extraoficiales, nada que podamos científicamente comprobar, pero nada más el año pasado se perdieron cerca de 30 millones de dólares en siniestros de COVID. Eso hizo que las compañías de seguros, en conjunto, trabajando de manera conjunta con el Estado a raíz de la superintendencia de la actividad aseguradora, se crearon los mecanismos para reducir un poco el impacto del COVID en las cifras de las compañías de seguro, y se tomaron dos medidas. La primera es reducir el monto de la cobertura en las pólizas reducir el monto de la cobertura en los siniestros,
¿Por qué? Porque si seguimos pagando el COVID de manera muy abierta, pues simplemente se van a comer a las compañías de seguro. Los gastos y las consecuencias de las pérdidas son bastante alarmantes. Entonces el Estado, protegiendo, como también tiene que hacerlo, tutelando a los asegurados, redujo un poco el monto, sinceró, vamos a decir que es la palabra correcta, sinceró el monto de las coberturas y el monto de los siniestros. Eso por un lado. Y por otro lado, le ha permitido a las compañías diferir el monto de los siniestros en sus estados financieros, porque realmente el impacto es muy, muy severo, muy importante. Ahora, sabemos que en el caso de Venezuela no solamente es la pandemia la que ha afectado al sector asegurador. Entendemos que la hiperinflación ha hecho también inaccesible para muchas personas que durante años tenían por tradición tener sus vehículos asegurados, su familia, o si no era la familia, por lo menos los jefes de cabeza, para tener esa proyección y resolver. Porque entendemos que si están cubiertos los jefes de cabeza, pues ellos van a resolver por los demás. Pero en estos momentos, ¿han tenido ustedes que elaborar nuevas propuestas, ser más innovadores para finalmente dar opciones de seguros a los venezolanos? ¿Existen realmente? Y en el caso de Seguros Venezuela, ¿qué están planteando ustedes como propuestas para que el venezolano se asegure, primero en salud y además en sus bienes? Sí. Sin duda, el impacto del COVID y la inflación, devaluación, como le quieran llamar, hay una realidad en Venezuela y es el tema económico. Los asegurados, pues muchos lamentablemente a raíz también de la pandemia quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Eso hizo que la gente también se preocupara, los asegurados, el público en general, se preocupara más por las pólizas de salud. Entonces dejó de asegurar el carro, dejó de asegurar el negocio, dejó de asegurar, no sé, su vivienda para, bueno, volcarse a buscar una póliza de salud, que obviamente es nuestro bien más preciado. Eso hizo pues que la composición, la torta de las primas del mercado asegurador se desbalanceara totalmente y automóvil, que era más o menos 65-70% de las primas del mercado, hoy en día es prácticamente simbólico. La cantidad de primas de automóvil. Todo el ramo hoy en día que más se vende es el ramo de salud, por razones más que obvias. Le sigue el ramo de vida y el ramo de servicios funerarios o pólizas funerarias. Porque, bueno, hay una realidad, pues, y eso además, pues, que también los costos cada día son bastante importantes. Las pólizas de salud también han aumentado de precio por razones obvias, lo que comentaba al principio. Los siniestros son sumamente importantes que hay que acotar, no solamente son los siniestros de COVID, también tenemos los siniestros de las patologías en la póliza de salud, de las patologías normales y corrientes que le ocurren a la gente, que si, no sé, el apéndice, bien sí sigue siendo importante. Además que pareciera no, aunque el COVID ha bajado un poco el impacto, sobre todo en las últimas semanas, pues ha aumentado el tema de las cirugías electivas, o lo que son las cirugías planificadas, que también vienen por su fuerza. En algunas ocasiones, lamentablemente, la salud barata en Venezuela se acabó. La salud hoy puede ser tan cara como en cualquier otro país. Recordemos que no hace nada venía la gente del exterior a operarse o a hacerse cirugías en Venezuela, pues ya eso no se puede hacer, es sumamente costoso. Por otro lado, ciertamente las compañías de seguro, en vista del bajo poder adquisitivo de las personas para poder comprar una póliza de salud o una póliza de seguro, el mercado en general ha lanzado al mercado una serie de opciones con pago de primas mensuales, trimestrales, semestrales, ya no necesariamente anuales, con sumas aseguradas más bajas, con cobertura un poco más amplia, con cobertura un poco más restringida, sumas aseguradas bastante bajas para que obviamente mientras más suma asegurada compro, pues más prima tengo que pagar. Las compañías de seguro en general han sacado coberturas mucho más bajas con primas realmente accesibles para que la población pueda asegurarse. Hay que decir que más del 90% de la población no tiene acceso a las compañías de seguros, lo cual obviamente son cifras. Mi recomendación, trate de buscar una póliza de seguros, la que pueda pagar, eso le va a dar mayor tranquilidad. Una póliza de seguro que por lo menos cubra las primeras de cambio,
a lo mejor, no sé, voy a decir aquí cualquier cifra, aunque es una póliza de 10.000, 20.000 dólares, creo que sirve de gran paliativo en caso de una eventualidad, sobre todo de un COVID, que es lamentablemente lo más palpable que tenemos ahora. En el caso de Seguros Venezuela, nunca hemos sido una empresa póliza de salud colectiva para las industrias, para cantidad de personas. Sin embargo, tenemos otros productos individuales como accidentes personales con asistencia médica domiciliaria. ¿Qué significa esto? Que tiene una póliza que cubre la muerte accidental de la persona, pero también en caso de alguna enfermedad, de alguna patología, COVID incluido, puede tener la asistencia médica telefónica, le llevan las medicinas a su casa, asistencia médica en su casa, etcétera. No es una póliza de salud individual, solo es una asistencia médica en su casa. Tenemos telemedicina, tenemos asistencia médica primaria. ¿Perdón? Sin hospitalización. Sin hospitalización, exacto. Va el médico a la casa. Si hay que trasladar al paciente, pues obviamente también hay el servicio de ambulancia. Digamos, lo que llaman los médicos triajes, es la atención primaria realmente. También hay domiciliaria, como les decía, el médico va a su casa. De hecho, desde nuestro centro de contacto con nuestros médicos de guardia de turno, están monitoreando constantemente al paciente o al cliente, se le dan las indicaciones, como les decía, se le envían las medicinas, obviamente que son propias de la patología que está presentando en ese momento. En fin, hay opciones, hay alternativas, hay unas más costosas que otras, pero por ejemplo, una póliza de accidentes personales con asistencia médica primaria y asistencia médica domiciliaria, eso en el caso, no puedo revelar, pero eso cuesta menos que cuesta menos que un almuerzo para 2 o 3 personas en cualquier restaurante. Así que creo que el mercado ha visto la necesidad de los asegurados, y también, no es menos cierto, las compañías de seguros también necesitan buscar otros ingresos de prima para poder paliar la situación o el impacto de los siniestros por COVID que hemos tenido. Claro, y he visto incluso cómo han cambiado cómo han creado nuevos productos. Leí hace poco en un reportaje que ustedes habían creado una póliza para prevención en pacientes de cáncer, tanto para hombres como para mujeres. No es el tratamiento del cáncer, pero sí para prevenirlo. Esos estudios que normalmente uno deja para después y que nunca se hace, ¿no? Es correcto, es correcto. Este es un producto que llamamos cáncer femenino, cáncer masculino. ¿Y por qué es preventivo? Porque contrario a las pólizas que hay en el mercado, nosotros en el caso de los productos que tiene Seguro Venezuela para las damas es exploratorio. Por ejemplo, en el caso de las damas, se cubre la citología, se cubre, por ejemplo, pongamos que lamentablemente la persona salga positivo con la enfermedad, tiene una cobertura. Si de repente todo está bien y la persona, la dama, bueno, es que tiene un sobrepeso, la cobertura, la póliza también ofrece cobertura para ¿cómo se llama? Para los médicos, lo de la alimentación. Nutricionista. No se me escapa el nombre ahorita, lo de los médicos, el nutricionista, perdón, médico nutricionista que puede elaborar esas dietas, es decir, en el caso de los hombres, pues cubre el examen de la próstata. De verdad que siento que son productos, además, y ahí sí me voy a atrever a consulta con citología en un ginecólogo o el examen de próstata para un caballero en cualquier pues obviamente que muchísimo más de $30. Así que las compañías de seguro, y en el caso específico de Seguros Venezuela, eso lo hemos entendido y alternativas hay. Mi recomendación, busque un asesor de seguros o puede ir directamente a la compañía de seguro de su preferencia. En el caso que la empresa que represento, pues Seguro Venezuela también tiene sus redes sociales donde pueden acudir
podemos hacer cotizaciones vía WhatsApp a través de nuestro Instagram. Es decir, ¿cómo llegar a la compañía de seguros? Hay bastantes canales, hay bastante productos, facilidades de pago, en fin, lo que queremos es que la gente esté asegurada. Otro seguro que ha perdido mucha vigencia son los seguros de las residencias, de las casas, de los apartamentos, de las viviendas. Luego de la salud es el bien más difícil de reponer. Entonces, la gente no está asegurando las casas o su vivienda. No sé, un poco menos, hubo una explosión en Valencia porque estaban manipulando, creo que una bombona de gas, etcétera. Se vieron afectadas 4 o 5 apartamentos. Bueno, imagínense usted cómo hace una persona para reponer la vivienda. Hoy, muchos de nosotros vivimos en viviendas que hoy en día no podemos pagar. Adiós, una póliza de seguros que vivienda, que cubra la estructura, que cubra el contenido. Venezuela está también en una zona sísmica alta. Estamos propensos a terremotos, estamos propensos a los incendios, a las explosiones. Entonces, también otra recomendación es, además de sus, sin duda, pero es un bien fácilmente que podemos reponer la vivienda si es bien complicada. Entonces, quisiera no dejar por fuera la necesidad que la más difícil de reponer y además es la sede del núcleo familiar. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Jaime Aluralde. Él es gerente de comercialización de Seguros Venezuela. Un panorama nada fácil, pero sin duda necesario, y sobre todo creo que es importante tener la posibilidad de preguntar, detenernos un momento y hacer una consulta hasta dónde puedo yo realmente tener un seguro de salud, cuál es el que se puede adaptar más a mí, aún con las condiciones que tenemos actualmente en Venezuela, porque realmente muchas veces nos dejamos llevar solo por COVID y las enfermedades siguen estando, las preexistentes siguen estando allí, esa fractura que se te puede dar sigue estando allí y bueno, en estos momentos pareciera que no existe nada más sino la enfermedad del COVID-19 y lamentablemente no es así. Así que gracias. Es así. Además, hay que recordar que además de la enfermedad o de otras enfermedades, también están los accidentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estar protegido. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, y porque también tenemos que hacer la prevención, porque entiendo que ustedes entonces también tienen productos que pueden ser para prevenir, en el caso del chequeo femenino, que siempre dejamos a última hora, o cuando ya es la última hora, lamentablemente pues la información que recibimos no es la más grata. Entonces, hacernos ese chequeo, hombres y mujeres, sin duda, anualmente es necesario. Nosotros agradecemos nuevamente a nuestro invitado, a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y como siempre los invitamos a mañana nuevamente, cuando estaremos presentándoles un breve panorama de los principales portales web de nuestra Venezuela y, por supuesto, entrevistas de personajes que también son noticias, como nuestro invitado en el día de hoy. Cuídense mucho y será hasta mañana. Mira TV está en ti.